Ahí está. Ahí comenzó a grabar. Bien, comencemos chicos, ustedes hasta ayer estuvieron terminando de ver enlaces covalentes y ahora vamos a comenzar a ver los enlaces intermoleculares. Para ello, en principio, es importante que tengamos presente algo. Ustedes han estudiado uniones interatómicas. De las uniones interatómicas, conmigo vieron el enlace iónico y el enlace metálico. Para el enlace iónico y para el enlace metálico, si recuerdan, dijimos que los compuestos iónicos formaban redes iónicas. Allí no hablábamos de moléculas. Allí la explicación de sus propiedades viene dada propiamente, de fondo, chicos, viene dada propiamente por la unión entre el catión y el anión. En el enlace metálico dijimos que formaban redes metálicas, y allí la explicación de sus propiedades, como el punto de fusión específicamente, puntos de ebullición, sus propiedades físicas, venían dadas por la explicación de la teoría del mar de electrones, y también vimos la teoría de bandas para los metales, puntualmente, ¿sí? Para las sustancias que tienen ese tipo de enlace. Ahora que vamos a hablar de enlaces intermoleculares, entonces estamos hablando propiamente de las sustancias que tienen como unión entre los átomos al enlace covalente. Solamente las sustancias que están unidas, que tienen sus átomos unidos por enlace covalente, forman lo que llamábamos moléculas, si recuerdan, ¿sí? Y entre esas moléculas es que se van a presentar estos enlaces que denominamos enlaces intermoleculares. Les aclaro porque a veces tomamos el parcial y hacemos algunos ejercicios donde tienen que explicarse las propiedades, de los compuestos. Vemos una sustancia iónica, a ver, denme un segundito. Perdón. Para esas sustancias, entonces, a veces cuando pedimos la fundamentación de los puntos de fusión y ebullición, y ponemos sustancias mezcladas, a veces se genera confusión, y terminan concluyendo por ahí para una sustancia iónica algún tipo de enlace intermolecular, ¿sí? Entonces ahora nos ubicamos específicamente en los compuestos que tienen como unión interatómica al enlace covalente. Estos compuestos son los que forman moléculas. Cuando hablamos entonces de fuerzas intermoleculares o de enlaces intermoleculares, nos referimos justamente a estas moléculas cuyos átomos ya han completado su octeto. Por lo tanto, en este tipo de enlaces no hay ni transferencia de electrones, ni se comparten electrones. Su fundamentación es otro motivo que lo vamos a ver en esta clase. Entonces, como decimos acá, estas sustancias no tienen tendencia a formar uniones químicas, mencionamos aquí. ¿Por qué? Porque las uniones intermoleculares las podríamos llamar que son uniones de tipo física. La existencia de estas fuerzas, las fuerzas intermoleculares, son las que nos van a poder explicar para las sustancias con enlace covalente, o nos van a poder fundamentar sus diferentes estados de agregación. Si ustedes recuerdan, cuando estudiábamos los estados de la materia en Química 1, hablábamos de que algunas sustancias estaban en estado gaseoso, que otras estaban en estado líquido y que otras estaban en estado sólido. Y fundamentábamos uno u otro estado en función de las fuerzas de atracción que existían, en ese caso, entre las partículas, ¿sí? En ese caso, para el estado gaseoso, decíamos que no existía ningún tipo de fuerza de atracción. Para el estado líquido decíamos que las fuerzas de atracción y las de repulsión eran semejantes, y para el estado sólido decíamos que predominaban las fuerzas de atracción. En su momento, eso que llamábamos fuerzas de atracción, no habíamos especificado a qué nos referíamos, pero ahora sabemos que para las sustancias con enlace covalente, esas fuerzas de atracción se referían puntualmente a los enlaces intermoleculares. Por eso, dependiendo del tipo de enlace intermolecular que tengan estas sustancias, nosotros las podemos encontrar en la naturaleza en estado sólido, en estado líquido o bien en estado gaseoso. Vamos a ver entonces que eso va a depender de su estructura.
Entonces, cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, las podemos encontrar en la bibliografía también como fuerzas de Van der Waals en general. Estas fuerzas de Van der Waals pueden ser fuerzas que se denominan de London, fuerzas que se denominan dipolo-dipolo, y fuerzas de tipo puente hidrógeno, que las pueden encontrar en alguna bibliografía como un caso especial de las fuerzas dipolo-dipolo. Estos tres tipos de fuerza ustedes ya los conocen, y los conocen porque los estudiamos en Química 1. Ahora vamos a ver que puede haber vamos a estudiarlas nuevamente, y vamos a ver que existen otro tipo de interacciones. Entonces, entre moléculas iguales o moléculas distintas, se pueden presentar fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas de tipo puente hidrógeno. Habíamos dicho, esto es un cuadro resumen, que lo voy a repetir enseguidita. Las fuerzas de London se van a dar cuando las moléculas sean no polares, o sea, momento dipolar igual a 0. Las fuerzas dipolo-dipolo se van a dar cuando las moléculas sean polares, y las fuerzas de tipo puente hidrógeno se van a presentar cuando tengamos en la estructura de la molécula hidrógenos unidos a átomos electronegativos, muy electronegativos y pequeños, como lo son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Se puede presentar también entre moléculas diferentes enlaces de tipo dipolo-dipolo inducido, que se va a dar entre una molécula polar, es decir, una molécula que tiene un dipolo, y una molécula no polar. Enseguida vamos a ver cada uno de ellos. Como les decía inicialmente, estas fuerzas van a influir en las diferentes propiedades de las sustancias. Van a ser el fundamento para explicar por qué algunas sustancias existen en el estado sólido, líquido y gaseoso. Vinculado, por lo tanto, al estado sólido, líquido y gaseoso, vamos a poder hablar de sus puntos de fusión y ebullición. Para los líquidos específicamente, vamos a poder hablar de viscosidad y tensión superficial, que eran las propiedades que estudiábamos para los líquidos. Vamos a poder fundamentar la solubilidad y también la densidad. Existen también otro tipo de interacciones que pueden darse entre sustancias con diferentes tipos de enlace. Puede haber interacciones de tipo, por ejemplo, ion-dipolo. Como su nombre lo indica, se van a dar entre sustancias con enlace iónico y sustancias que formen moléculas y que tengan enlace dipolo-dipolo, o sea, moléculas polares. Y se puede dar también unas interacciones que se denominan ion-dipolo inducido, que se va a dar entre sustancias que tienen enlace iónico y sustancias que son no polares, o sea, forman moléculas no polares. Bien, ahora vamos a comenzar a detallar, así vamos recordando los que ya habían estudiado en Química 1, ¿sí? La primera de las fuerzas intermoleculares que vamos a estudiar es el enlace por fuerzas de London. Este tipo de enlace también se denomina por fuerzas de dispersión. El enlace de London también se llama por fuerzas de dispersión. Este tipo de enlace se va a dar en todas las moléculas. Cuando hablamos de moléculas me estoy refiriendo a las sustancias unidas por enlace covalente. Se va a presentar entonces en todo tipo de moléculas, polares y no polares. Para el caso de las moléculas no polares, va a ser el único tipo de fuerza de atracción que existe. Es decir, que nos va a explicar las propiedades de moléculas no polares, como por ejemplo el trióxido de azufre, que ustedes ya lo hicieron, calculo que en la clase de enlace covalente, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, y también nos va a explicar las propiedades de los gases nobles, que podríamos decir que se consideran como moléculas monoatómicas. ¿A qué se debe este tipo de fuerza intermolecular? Fíjense que tenemos una molécula cualquiera no polar, en la cual tenemos aquí representado su nube electrónica.
Cuando yo hablo de su nube electrónica, me estoy refiriendo al conjunto completo de los electrones, de los átomos que estén unidos en esa molécula, pero los electrones completos desde el primer nivel hasta el último nivel donde se encuentran los electrones de valencia. Como los electrones no se encuentran quietos, ustedes ya saben que tienen diferentes tipos de movimientos, rotacionales, vibracionales, se terminan generando en una molécula no polar pequeñas densidades de carga negativas, y por otro lado, si hay una concentración de cargas negativas en un instante en esa molécula, en otro sector de esa molécula habrá una densidad de carga positiva. Lo que estamos diciendo aquí entonces es que debido a ese movimiento de los electrones, puede ocurrir en una molécula no polar que esa nube electrónica se distorsione para en un instante formar una densidad de carga negativa en algún sector de la molécula y una densidad, por lo tanto, de cargas positivas en otro sector de la molécula. Esto, que se puede generar en una molécula, va a tener consecuencias en las moléculas vecinas, porque si bien es un instante, como lo nombramos aquí, se forman dipolos instantáneos, para ese mismo instante, otra molécula va a terminar enfrentando o generándose una densidad de carga negativa por la densidad de carga positiva de la primera molécula que hemos mencionado, y por lo tanto, en otro sector, una densidad de carga negativa, y esto va a generar en la molécula vecina la misma situación. Entonces, fíjense aquí que tenemos representado, bueno, con las densidades de cargas positivas y negativas con diferentes colores, y va a haber entonces moléculas que van a tener densidades de carga positivas y negativas, pero estos dipolos duran un instante, como su nombre lo indica, son dipolos instantáneos. Pero existen pequeñas diferencias de carga. Estas densidades de carga generan la atracción entre las diferentes moléculas no polares, pero dura un instante. En el siguiente instante, quizás esa densidad de carga negativa se ubique en otra parte de la molécula y termine generando el mismo tipo de consecuencia. El hecho es que en todo momento en la molécula no polar existen dipolos instantáneos que terminan generando atracción con las moléculas vecinas porque generan dipolos similares. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Puede repetir, profe? Disculpe. Sí. A ver, vamos a verlo acá, en esta segunda imagen que tenemos. Tenemos aquí representada una molécula no polar. La molécula está representada en forma esférica con su nube electrónica, podríamos decir en un principio, asumiendo que esos electrones están quietos, lo cual no ocurre en la realidad. La nube electrónica de la molécula se va distorsionando por el propio movimiento de los electrones. Eso genera que, fíjense cómo se va deformando esa nube electrónica. Eso genera que en un instante haya concentración de electrones en algún sector de la molécula y deficiencia de electrones, o menor cantidad de electrones, en otro sector de la molécula. Por lo tanto, se genera lo que se denomina un dipolo instantáneo. Aquí en esta imagen vemos, en la parte gris, la densidad de carga negativa, esa concentración de electrones que yo les digo, y en otro sector de la molécula, que fíjense cómo se deforma la molécula, una densidad de carga positiva. Esto va a ocurrir siempre en las moléculas que son no polares. ¿Hasta allí me siguen? Sí, profe. Bien. Esto que va a ocurrir, supongamos, en una molécula polar, me va a inducir en las moléculas vecinas la misma situación. Además de que las moléculas vecinas también pueden estar generando dipolos, produciéndose en su nube electrónica dipolos instantáneos. Va a inducir, por lo tanto, en las moléculas vecinas una situación similar. Por ejemplo acá, con una molécula vecina, entonces, tendré enfrentado a mi densidad de carga positiva una densidad de carga negativa que va a ser inducida por la densidad de carga positiva de la primera molécula que estamos analizando. Entonces, en esta segunda molécula,
tendremos generado una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva, se induce un dipolo, y esta a su vez va a inducir en otra molécula vecina la misma situación, un dipolo negativo y un dipolo positivo. Una densidad, perdón, de carga, no un dipolo positivo ni negativo, sino una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que las moléculas van a tener densidades de carga positivas y negativas, y eso es lo que va a terminar generando una atracción entre ellas. La atracción, fíjense por ejemplo en esta molécula que estoy marcando aquí en el medio, donde en su densidad de carga positiva es atraída o atrae a la densidad de carga negativa de otra molécula, y para la molécula, para la densidad de carga negativa, atrae la densidad de carga positiva de otra molécula. De esta forma, entonces, las moléculas no polares van siendo atraídas entre sí. Esta es la atracción que termina generándose entre las moléculas no polares, debida a estos dipolos instantáneos que se producen. Esto que tenemos aquí representado, con esta distorsión de la nube electrónica, sería la foto de un instante, porque en el siguiente instante va a seguir habiendo dipolos y se van a seguir generando densidades de carga positivas y negativas, pero seguramente en otro sector de la molécula. Por lo tanto, se va a inducir en las moléculas vecinas la misma situación. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Chao. Bien. Entonces, esta atracción entre los dipolos es lo que es el fundamento de las fuerzas de London o fuerzas de dispersión. Estas diferencias o estos dipolos instantáneos se van a producir en todo tipo de moléculas, polares y no polares. O sea que todas las moléculas siempre van a estar unidas por fuerzas de London. Las moléculas no polares solo van a estar unidas por fuerzas de London. Las moléculas no polares. Las moléculas polares van a estar unidas por fuerzas de London y por otras fuerzas más que vamos a explicar enseguida. Ahora, yo estoy hablando de moléculas polares y no polares. Y ustedes acaban de ver enlace covalente. ¿Tienen en claro cómo hacemos para diferenciar moléculas polares de no polares? Espero que sí. ¿Vieron geometría molecular, chicos? Un enlace covalente. Sí, profe, sí vimos. Bien. Sí, profe. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para determinar si una molécula es polar o no polar? Porque de ahí partimos para poder comenzar a determinar qué tipo de enlaces intermoleculares tienen las moléculas. Entonces los pasos tendrían que ser, supongamos que tenemos la fórmula química de una sustancia que sabemos que es unida por enlace covalente. Entonces, para esa sustancia armaremos su correspondiente estructura de Lewis. A partir de allí, empleando la teoría de la repulsión electrónica de los pares de electrones de valencia, TREPEV, se determina, analizando el átomo central y los pares enlazantes y no enlazantes, determina la geometría electrónica y a partir de allí la geometría molecular. También pueden relacionarla con la hibridización, que es lo que tienen que haber estudiado también, como nuevo podríamos decir, en la parte de enlace covalente. Una vez que tienen la geometría molecular, ustedes van a poder determinar si la molécula es polar o no es polar. Fíjense todos los pasos que tienen que hacer, todo lo que estudiaron en covalente, serían los pasos que hay que hacer para poder determinar si una molécula es polar o no polar. Y a partir de allí recién vamos a decir el tipo de enlace intermolecular, ¿sí? O sea que no, a menos que conozcan mucho las estructuras de Lewis de la molécula y la conozcan a fondo, como por ejemplo la molécula de agua, que la estudiamos mucho, hace falta, si vemos una fórmula química que no nos es tan familiar, hacer la estructura de Lewis para poder concluir el tipo de geometría que tiene. A partir de allí, recién con la geometría molecular, podemos saber si es polar o no polar.
Y recién allí podemos hablar de sus enlaces intermoleculares. No los confundamos con los enlaces que llamamos covalentes polares. ¿Qué era un enlace covalente polar? Un enlace que se daba entre átomos ¿de qué tipo? Ahí han visto, supongo que han estudiado enlace covalente polar y enlace covalente no polar. ¿Lo vieron o no a eso? Si yo les digo el enlace entre un hidrógeno y un carbono, ¿qué es? ¿Covalente polar o no polar? Vamos, chicos. Polar. Polar, bien. Y si yo les digo un enlace entre un cloro y otro cloro, No polar. no polar, ¿sí? Esos enlaces covalentes polares o no polares no hay que confundirse porque solamente van a coincidir con la polaridad de la molécula cuando se trate de moléculas biatómicas. Podemos tener entre los átomos enlaces covalentes polares, pero resulta que la molécula puede llegar a ser no polar en virtud de la geometría. Un ejemplo de esto es el metano, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, fíjense, aquí como ejemplos tenemos una molécula no polar, que es la molécula del hidrógeno molecular. La nube electrónica de esta molécula, que está formada en realidad por 2 electrones para el hidrógeno, tiene una geometría, una distribución electrónica simétrica. Pero en virtud del movimiento de los electrones se van a producir dipolos instantáneos. Por lo tanto, los electrones se van a concentrar más cerca, en este caso, de uno de los hidrógenos, por ejemplo, generando una densidad de carga negativa, y en el otro hidrógeno, por lo tanto, generando una densidad de carga positiva. Esto sería el caso de una molécula biatómica, ¿no es cierto? Esta molécula de hidrógeno, cuya nube electrónica está distorsionada, entonces va a inducir en otra molécula, que fíjense tenía inicialmente lo que está marcado con azul, su nube electrónica simétrica, va a inducir la distorsión de esa nube electrónica, induciendo un dipolo. ¿Sí? Esto sería lo que estamos describiendo con este tipo de enlace. Otro ejemplo sería el átomo de la molécula de metano. La molécula de metano tiene una geometría molecular tetraédrica. La deben haber estudiado cuando vieron el enlace covalente, y este es uno de los ejemplos en los que yo les decía que tenemos enlaces covalentes polares entre el carbono y el hidrógeno. Cada uno de estas uniones me genera un vector, un dipolo, un vector momento dipolar, y la suma de todos estos vectores momentos dipolar me termina generando el momento dipolar resultante para la molécula, que como todos los vectores son iguales, para el metano terminaba resultando que el momento dipolar es igual a 0. Por eso les decía yo que no siempre porque haya un enlace covalente polar, la molécula va a resultar polar. En este caso, por la geometría, resulta que el metano es no polar. En el metano entonces se van a producir dipolos instantáneos que van a inducir a las moléculas vecinas a generar, a producirse otros dipolos, y de esta forma se explican las propiedades que tiene el metano. Les pregunto en base a lo que les acabo de decir. La molécula de agua, que la conocen, una molécula angular, el oxígeno tiene 2 pares de electrones no enlazantes. La molécula de agua, ¿podría tener enlaces de London? En base a lo que acabamos de decir, a todo lo que acabamos de decir. ¿Sí o no es la respuesta? ¿Qué opinan? Sí, profesor. Sí, correcto, sí puede tener, Todos porque todos tienen London, ¿sí? Todas pueden tener enlaces de London. Por lo tanto, el agua tendrá otros tipos de enlaces más,
pero también va a tener enlaces de London. A veces podemos tener moléculas que tengan, por ejemplo, el enlace de London y algún otro tipo de enlace que podríamos considerar que es más fuerte. Pero a veces la fuerza del enlace de London es la que termina definiendo las propiedades de la molécula. Eso pasa, por ejemplo, en los puntos de ebullición de los hidruros de los halógenos. Que no lo puse al final como ejemplo, pero lo puedo preparar para la próxima clase. Entonces, nosotros podemos tener que comparar fuerzas de enlace de London, por ejemplo, entre diferentes moléculas no polares, y poder pretender predecir a partir de allí las propiedades de estas moléculas, porque, como dijimos al principio, los enlaces intermoleculares nos van a explicar las propiedades físicas de las sustancias que forman moléculas. En otras palabras, mientras más fuertes sean los enlaces intermoleculares, por ejemplo, mayores van a ser sus puntos de fusión y ebullición para estas sustancias. ¿Sí? Cuando hablamos de la ebullición o la fusión, para sustancias que forman moléculas, lo que se rompe es el enlace que mantiene unidas a las moléculas entre sí. Entonces, si tenemos varias sustancias no polares, y queremos analizar o ordenarlas por puntos de fusión o ebullición crecientes, tenemos que analizar sus fuerzas intermoleculares, que son las que van a estar explicando, como dijimos, su estado de agregación. Para poder comparar las fuerzas de los enlaces de London, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno de ellos es la polarizabilidad de la molécula. Y el otro es el número de núcleos. Cuando hablábamos de polarizabilidad, hablábamos de la facilidad de distorsión de una nube electrónica. En el caso entonces de las moléculas, hablamos de la facilidad con que la nube de electrones de esta molécula, y cuando hablamos de nube electrónica, acuérdense que es el total de los electrones, desde el primer nivel hasta el último, cuando es la facilidad que tiene la nube electrónica de la molécula de distorsionarse, de deformarse, generando estas concentraciones de cargas positivas y negativas. Mientras más electrones tiene esa nube electrónica, los electrones resulta que están, como la nube electrónica es bastante más grande, mientras más electrones hay más niveles de energía, y esos niveles de energía van a estar cada vez más alejados del núcleo de los átomos que los mantienen unidos. Como están más alejados, las atracciones hacia el núcleo son más débiles. Y por lo tanto, las nubes electrónicas se distorsionan con más facilidad. Por eso decimos que a mayor número de electrones, la molécula es más polarizable. Si la molécula es más polarizable, se pueden formar más fácilmente y en mayor cantidad los dipolos transitorios. Y si hay una mayor formación de dipolos transitorios, son mayores las fuerzas de London. Acá vamos a agregar eso. También va a influir el número de núcleos. ¿A qué me refiero con el número de núcleos? A los núcleos de los átomos que están formando la molécula. Cada núcleo, en el núcleo recordemos que de cada átomo que forma esa molécula estarían los protones, cada núcleo podría considerarse o transformarse como un centro positivo de esos dipolos. Y por lo tanto, me va a generar mayores dipolos transitorios. Y como se formarían mayores dipolos transitorios, las fuerzas de London serían mayores. O sea que cuando analicemos las fuerzas de London, para poder saber qué molécula tiene más o menos, vamos a tener en cuenta estos dos aspectos. La polarizabilidad, que la vamos a medir por la cantidad de electrones que tenga la nube, y el número de núcleos, que lo vamos a determinar por la cantidad de núcleos que tiene la molécula, o sea, cuántos átomos tenga esa molécula. ¿Me siguen hasta allí, chicos?
Sí, profe. Bien. Me van frenando si algo no se entiende. Vamos a ver un ejemplo de las fuerzas de London. Fíjense, dijimos que las fuerzas de London nos van a permitir explicar propiedades, es el fundamento de las propiedades físicas de las sustancias no polares. Tenemos aquí representadas las moléculas de los halógenos, el cloro molecular, el bromo molecular y el yodo molecular. La molécula se va haciendo cada vez más grande, analicemos las nubes electrónicas y miremos un poco también sus propiedades. Yo tenía acá conectada. Tengo que correr esto. Denme un segundito. Ahí está. Me quiero conectar con la pizarra, pero no se conecta. Ahí está. Estoy conectándome con la pizarra, chicos. Ahí está. Bien. Bien. Denme un segundo. Bien, estábamos viendo acá, fíjense, quiero que contemos la cantidad de electrones. O lo podemos contar acá, pero igual ya me queda la pizarra conectada. Fíjense, tenemos el cloro, el bromo y el yodo. Acá tenemos dibujada comparativamente lo que podríamos decir la nube electrónica del cloro, la nube electrónica de la molécula de bromo y la nube electrónica del yodo. Y tenemos representadas, escritas aquí sus propiedades, mejor dicho. El punto de fusión, es decir, el pasaje del estado sólido al estado líquido para el cloro es de menos 102 grados centígrados. Para el bromo es de menos 7 grados centígrados. Y para el yodo es de 83 grados centígrados. El punto de ebullición, o sea, el pasaje del estado líquido al estado gaseoso para el cloro es de menos 34 grados centígrados. Eso hace que a temperatura ambiente el cloro sea un gas. El punto de ebullición para el bromo es de 59 grados centígrados. Eso hace que a temperatura ambiente el bromo sea líquido. Y el punto de ebullición del yodo es 184 grados centígrados. Lo elevado de su punto de fusión, 83 grados centígrados, es lo que hace que el yodo exista como sólido a temperatura ambiente, ¿sí? Y estas diferencias de puntos de fusión y de ebullición vienen dadas por la fuerza del enlace intermolecular que une a las moléculas de cloro, de bromo y de yodo. Fíjense que son moléculas no polares, porque tenemos aquí dos cloros iguales unidos, la molécula es lineal, dos bromos y dos yodos, o sea, no hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que están unidos en cada molécula. Por lo tanto, son moléculas biatómicas no polares. Entonces, en estas moléculas se presentará como fuerza intermolecular el enlace de London. Las nubes electrónicas se distorsionarán, se formarán dipolos instantáneos que inducirán a las moléculas vecinas a formar sus dipolos instantáneos, y eso va a ser lo que mantiene unidas a las diferentes moléculas de los halógenos entre sí. ¿Y cómo será la fuerza de estos enlaces de London? Que son tan grandes como para que el yodo sea sólido a temperatura ambiente. Para poder comparar estas fuerzas, dijimos que vamos a analizar la polarizabilidad y el número de núcleos. La polarizabilidad la medimos con la cantidad de electrones y el número de núcleos. Vamos a ver si puedo compartir ahora. Ahí está. Bien. Ahí díganme si están viendo la pizarra. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos el cloro, tenemos el bromo,
y tenemos el yodo. Lo que teníamos representado recién en el PowerPoint era la molécula, ¿sí? Con el cloro y su estructura de Lewis para cada halógeno. Para comparar sus fuerzas, entonces, vamos a analizar el número de electrones y el número de núcleos. ¿Cuántos electrones tiene la molécula de cloro? ¿Cuántos electrones tiene? A ver, miren sus tablas 7 en periódicas. su última capa. Tiene 7 en su última capa. Ahora yo digo, ¿cuántos electrones tiene la nube electrónica de la molécula de cloro? 17. De la molécula de cloro. 24. 34, bien. Entonces, cuando hablamos del enlace de London, parece obvio, pero se los pregunto porque es un error bastante común que solamente consideremos los electrones de valencia, y les repito, cuando hablamos de fuerzas de London, la nube electrónica es la totalidad de electrones. Como bien dijeron entonces, en total son 34 los electrones que tiene la nube electrónica del cloro. ¿Cuántos electrones tiene la nube electrónica de la molécula de bromo? 70. 70, bien. 70 electrones. ¿Y cuántos electrones tiene la nube electrónica de la molécula de yodo? 106. Bien. 106 electrones. O sea, para las fuerzas de London contamos la totalidad de los electrones. ¿Cuántos núcleos hay en la molécula de cloro? 2. 2 núcleos. En la de bromo, También lo mismo. también 2, y en la de yodo también va a haber 2. Entonces, fíjense que quien nos va a terminar dando la tendencia aquí en este caso es la polarizabilidad de cada molécula, porque el número de núcleos es igual para las 3 moléculas. La polarizabilidad, entonces, va a aumentar, si estaríamos considerando va a aumentar hacia abajo. Acá estaría entonces siendo el yodo la molécula más polarizable. Eso quiere decir que es el yodo la molécula que distorsiona más fácilmente su nube electrónica para formar dipolos instantáneos. Es la más polarizable y por lo tanto las fuerzas de London para estas 3 moléculas que estamos analizando aumentan del cloro al yodo. De tal forma que hacen que el cloro sea gaseoso, o explican que el cloro es gas a temperatura ambiente, el bromo sea líquido y el yodo sea sólido. Lo que se rompe, qué lento que se actualiza, lo que se rompe cuando se produce, esto quiero que les disculpen el ruido, chicos, lo que se rompe cuando se producen los cambios de fase. Recuerden que dijimos que en el estado gaseoso no hay fuerzas de atracción directamente. En el estado líquido hay fuerzas de atracción y algo de fuerzas de repulsión. En el estado sólido predominan las fuerzas de atracción. Bueno, en el pasaje del estado sólido al estado líquido se rompen algunas de las fuerzas de London que eran las predominantes para ese estado sólido. En el estado líquido al estado gaseoso se rompen todas las fuerzas de London que pueden llegar a quedar para el caso de cualquiera de estas 3 sustancias, y cualquiera que sea no polar, sería ese mismo razonamiento. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Continuemos. Continuemos. Vuelvo a la presentación. ¿Ahí están viendo el Power? Sí. Bien. Tenemos que explicar necesariamente, para poder hacer los ejercicios, tenemos que explicar todas las fuerzas y las interacciones, ¿sí? Y de ahí ya comenzamos con los ejercicios. Que no es tanta la teoría, y después vamos a poder hacer solo ejercicios para terminar de afianzar. De todos modos les puse ejemplos en cada parte. Vamos a hablar ahora del tipo de enlace intermolecular
dipolo-dipolo. Este tipo de enlace se da en 3 moléculas que son covalentes polares, o moléculas que son polares. Y en estas moléculas existen dipolos, es decir, concentraciones de carga positiva y negativa en la molécula que son permanentes estos dipolos. Ya no son instantáneos, como explicábamos recién para las fuerzas de London. No está la molécula con sus electrones simétricamente distribuidos en una molécula polar. En una molécula polar, los electrones se concentran en un sector de la molécula, generando una densidad de carga negativa, y en otro sector de la molécula genera una densidad de carga positiva. Es decir, que esto que tenemos aquí representado en este el diagrama que está más a la izquierda, donde está con marrón la densidad de carga positiva y con gris la densidad de carga negativa, en la molécula se presenta en forma permanente, ¿sí? Entonces, con una molécula vecina, que también tiene su propio dipolo permanente, se estará uniendo la densidad de carga negativa de la primera molécula con la densidad de carga positiva de la otra molécula. Y a su vez esta segunda molécula unirá su densidad de carga negativa con la densidad de carga positiva del dipolo permanente de otra molécula polar, si estamos hablando del mismo tipo de moléculas, y así sucesivamente. Estos dipolos, como decimos entonces, las fuerzas el enlace dipolo-dipolo se debe a la presencia de dipolos permanentes. Lo que explicamos hasta hace un ratito, el enlace de London, se debe a la presencia de dipolos instantáneos o transitorios. Aquí tengo un GIF que les voy a poner. Fíjense cómo estarían las moléculas desordenadas y cómo se ordenan y cómo se atraen por la presencia de los dipolos permanentes. ¿Sí? Fíjense. El positivo con el negativo, positivo, negativo, y de esta forma entonces, aquí tenemos representada la nube electrónica de las moléculas polares con sus densidades de cargas positivas y negativas, y esta es la forma en la que se van ordenando y atrayendo entre sí, ¿sí? Con las densidades opuestas de una y de otra molécula que se atraen. Si lo querríamos ver un poco más a nivel atómico, supongamos la molécula de ácido clorhídrico, que es una molécula biatómica, es polar, el hidrógeno es menos electronegativo que el cloro, por lo tanto aquí hay una mayor atracción electrónica por los electrones del cloro respecto de los electrones del hidrógeno. Entonces el cloro es donde se concentra la densidad de carga negativa, y en el hidrógeno la densidad de carga positiva. Con otra molécula de cloruro de hidrógeno, entonces el cloro se encontrará atraído por la densidad de carga positiva, que es la parte del hidrógeno, y el cloro de la segunda molécula será atraído por otro hidrógeno de otra molécula con su densidad de carga positiva, y así sucesivamente. En una molécula polar que puede unirse por enlace dipolo-dipolo, podemos medir la intensidad del enlace dipolo-dipolo teniendo una noción de su momento dipolar. Y el momento dipolar lo podemos analizar considerando la diferencia de electronegatividad de los átomos que se unen, ¿sí? O sea que cuando queremos comparar varios dipolos, lo que hay que tener en cuenta es la diferencia de electronegatividad. Una medida, digamos, de ese dipolo es tener en cuenta la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se están uniendo. Lo vamos a hacer en algunos ejercicios. Entonces hablamos recién de las moléculas polares que van a poder estar unidas por enlace dipolo-dipolo, pero también con el enlace de London, recuerden, porque dijimos que todas tienen London. Cuando una molécula polar, por ejemplo, el agua es una molécula polar, no vamos a dar el ejemplo del agua, sigamos con el ácido clorhídrico porque el agua tiene otro enlace más. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno, cuando se encuentra en estado sólido,
las moléculas se encuentran, lo cual ocurre a temperaturas muy bajas, las moléculas se encuentran atraídas entre sí por fuerzas de London y por la fuerza dipolo-dipolo. Cuando el cloruro de hidrógeno, o ácido, sí, cloruro de hidrógeno sería en estado sólido, pasa a su estado líquido, se rompen algunos enlaces de London y se rompen algunos enlaces dipolo-dipolo. No todos, algunos, porque recordemos que siguen existiendo fuerzas de atracción en el estado líquido. Estas fuerzas de atracción es la que nos explican, recordemos, las fases condensadas de la materia. Y por último, cuando queremos pasar al estado gaseoso, se rompen todas las fuerzas de London que quedaban en el estado líquido y se rompen todas las fuerzas dipolo-dipolo que quedaban en el estado líquido, de forma tal que en el estado gaseoso no hay ningún tipo de fuerza de atracción, ¿sí? Lo repito para que vayamos teniendo en cuenta en qué influyen estas fuerzas. ¿Me van siguiendo hasta allí, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, un tercer tipo de fuerza intermolecular que podría considerarse como un caso especial del enlace dipolo-dipolo es el enlace puente hidrógeno. Este enlace se da en moléculas que tienen efectivamente un dipolo, pero este dipolo resulta que es bastante más fuerte. ¿Y a qué se debe? Se debe a que en la estructura de la molécula hay hidrógenos unidos a átomos electronegativos y pequeños, como el flúor, el nitrógeno y el oxígeno. Solo vamos a tener enlace puente hidrógeno cuando en la molécula tengamos hidrógeno unido a estos tres elementos, no a otro elemento, solo a estos tres, flúor, nitrógeno y oxígeno, porque uno de los fundamentos del enlace puente hidrógeno es que la gran electronegatividad de estos elementos hace que el hidrógeno quede como muy cargado positivamente, es uno de los fundamentos del enlace puente hidrógeno. Por lo tanto, no todas las moléculas polares que contengan hidrógeno pueden formar este enlace. Para poder saber quiénes pueden formarlo, es necesario que hagamos la estructura de Lewis, porque nosotros podemos ver la fórmula química de una sustancia, ver que en esa estructura, en esa fórmula química hay algún oxígeno y hay algún hidrógeno, pero no sabemos necesariamente si están unidos, está unido ese hidrógeno a ese oxígeno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hace falta hacer la estructura de Lewis. ¿Cómo se forma este enlace puente hidrógeno? El compuesto típico que damos como ejemplo de formación de enlace puente hidrógeno es la molécula de agua. Miremos aquí entonces en este ejemplo la molécula de agua y luego vamos a analizar algún otro tipo de sustancia. En la molécula de agua acá está representada, con los oxígenos están representados con las esferas rojas y los hidrógenos con las esferas blancas y representan el ángulo de la molécula de agua. Entonces el hidrógeno está unido al oxígeno, en este caso, y el par de electrones de enlace está muy atraído hacia el oxígeno, ¿sí? El par de electrones entre la unión del hidrógeno y el oxígeno está muy atraído hacia el oxígeno, porque el oxígeno es muy electronegativo. Eso hace entonces que los hidrógenos queden con densidades de carga muy positivas. Entonces, el hidrógeno de una molécula se va a ver atraído por la densidad de carga negativa del oxígeno de otra molécula. Y en este caso, además, porque este oxígeno soporta dos pares de electrones no enlazantes. Esa unión, entonces, entre el hidrógeno que queda cargado positivamente y los pares no enlazantes del oxígeno, es lo que se forma como enlace puente hidrógeno. ¿Quiénes más lo pueden llegar a tener? Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, porque tenemos hidrógeno unido al flúor, entonces el hidrógeno de una molécula se une al flúor de otra molécula, y así sucesivamente. También el amoníaco, y en varias moléculas orgánicas, lo podemos tener en los ácidos inorgánicos, ¿sí? Cuando tenemos los hidrógenos unidos a los oxígenos. Vamos a ver varios ejemplos. Acá tenemos un GIF
donde muestra cómo se forma el enlace puente hidrógeno. Por lo general se lo representa con línea de trazos, aquí entre un hidrógeno y el oxígeno de esta otra molécula de agua, ¿sí? Que sería el caso para una molécula de agua. Entonces, este enlace, debido a la, como dijimos, a que se forma una atracción muy grande entre el oxígeno que queda muy negativo, o el átomo electronegativo que quedan cargados muy negativamente, y los hidrógenos de las moléculas que quedan cargados muy positivamente, termina generando enlaces muy, muy fuertes, más fuertes que los enlaces dipolos-dipolo que vimos recién. La presencia del enlace puente hidrógeno en el agua, puntualmente, es la que me permite explicar que el agua sea líquida a temperatura ambiente. En el estado sólido, el agua, las moléculas de agua se encuentran unidas entre sí por fuerzas de London, por fuerzas dipolo-dipolo y por el enlace puente hidrógeno. Es decir, en un cubito de hielo, nosotros tenemos las moléculas de agua atraídas por este tipo de fuerzas, con una atracción que predomina obviamente porque estamos en el estado sólido respecto de las fuerzas de repulsión. Cuando queremos fundir, por ejemplo, un cubito de hielo cuando comienza a derretirse, comienzan a romperse algunos de estos enlaces de London, comienzan a romperse algunos dipolo-dipolo, y se rompen algunos puentes hidrógeno. Pero como la fuerza de los puentes hidrógeno es tan grande, la energía de este enlace, para poder vencer estas fuerzas, incluyendo las fuerzas del puente hidrógeno, hace falta mucha energía, que se alcanza a la temperatura de 0 grados centígrados recién. Por eso el agua existe como líquida a temperatura ambiente. En el estado líquido el agua tendrá algunos enlaces puente hidrógeno, algunos dipolos-dipolo y algunos London. A la temperatura de 100 grados centígrados se terminan de romper todos estos enlaces, y no existe ningún tipo de fuerza de atracción. Acá tenemos otra representación para la molécula de agua. Y aquí tenemos otra. Bien. ¿Cómo podemos comparar la fuerza de un enlace de London? Perdón, un enlace puente hidrógeno. Vamos a tener en cuenta el número de pares de electrones no compartidos del átomo electronegativo y el número de hidrógenos que se encuentren unidos a los átomos electronegativos, como el nitrógeno, como el oxígeno o como el flúor. De esta forma vamos a comparar la fuerza de un enlace puente hidrógeno. Para ello, miremos un poquito. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplos típicos de enlaces puente hidrógeno es el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno y el agua. El punto de ebullición del amoníaco es menos 33 grados centígrados. El amoníaco a temperatura ambiente es un gas. El fluoruro de hidrógeno tiene un punto de ebullición de 19,5, es decir, que un día frío lo podríamos tener en estado líquido, y un día caluroso lo tendremos en estado gaseoso. Y el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, ¿sí? Que existe, por lo tanto, líquida a temperatura ambiente. Estas tres sustancias presentan los tres tipos de enlace que venimos estudiando. Quisiera que recordemos sus estructuras de Lewis. A ver. Bien, ahí tendrían que estar viendo la pantalla. Me dicen si no es así, tendrían que estar viendo la pizarra. Tenemos el amoníaco. Tenemos el fluoruro de hidrógeno. Y tenemos el agua. Para poder hacer la estructura de Lewis del amoníaco,
tenemos que contar, recuerden, la cantidad de electrones de valencia para hacer su estructura de Lewis. Hacemos la estructura de Lewis, analizamos los pares enlazantes, los pares no enlazantes, y a partir de allí sacamos su geometría electrónica y su geometría molecular. Para el caso del amoníaco, entonces, su geometría, recordemos que era piramidal, la deben haber hecho en la parte de enlace covalente, y resulta que es una molécula polar, ¿sí? Pero fíjense que tuve que aplicar la 3P para llegar a esto, ¿sí? No hay otra forma, son todos esos pasos para que uno analice si la molécula es polar o no polar, y recién allí puedo hablar de qué tipo de enlace intermolecular va a tener. La de fluoruro de hidrógeno tiene esta forma, es una molécula lineal y polar, y el agua tiene esta forma. Es una molécula angular. Angular y polar. Bien, esas son sus estructuras de Lewis. Entonces, ¿qué tipo de enlaces pueden llegar a tener? Van a tener enlaces de London, porque todas tienen London, todas las moléculas tienen London. Todas son moléculas polares. Por lo tanto, no se actualiza todavía la pantalla. Ahí está. ¿Están viendo la pizarra, no, chicos? Sí, profe. Bien. Todas presentan dipolo-dipolo, porque todas son moléculas polares. Y con la estructura de Lewis que hicimos, podemos ver que efectivamente los hidrógenos se encuentran unidos a átomos electronegativos y pequeños, como el nitrógeno en el amoníaco, como el flúor en el fluoruro de hidrógeno, y como el oxígeno en el agua. Por lo tanto, todas tienen puente hidrógeno. Ahora, las tres tienen el mismo tipo de enlace, pero hayamos visto que hay diferencias en sus propiedades, en sus puntos de fusión y en sus puntos de ebullición. Para ello, entonces, tendremos que analizar cada uno de estos enlaces y ver quién me está dando la tendencia entre uno y otro. Y eso es lo que tenemos en la tablita. Fíjense. Ahora están viendo el PowerPoint, ¿no? Fíjense, primero analicemos las fuerzas de London. Si analizamos la cantidad de electrones, las tres moléculas tienen 10 electrones en total en su nube electrónica. 10 electrones en total. Sí. El nitrógeno tiene en su nube electrónica 7 electrones. Son 5 los de valencia, pero son 7 electrones en total en su nube electrónica. 7 más un electrón de cada uno de los hidrógenos es 10. El flúor tiene 9 electrones en su nube electrónica, más 1 es 10, y el agua tiene 6 del oxígeno, no, 8, perdón, del oxígeno, son 6 de valencia, pero son 8 en total del oxígeno, y 2 de los hidrógenos. Son 10 electrones. Y tienen diferentes números de núcleo. En realidad, el que más núcleos tiene es el amoníaco. O sea que, si la fuerza de London me estaría dando la tendencia de esta variación de puntos de ebullición, debería ser el amoníaco quien tenga el mayor punto de ebullición. ¿Me van siguiendo? Porque en fuerzas de London, ¿quién ganaría? A ver, fíjense. ¿Quién estaría ganando en fuerzas de London? Si todos tienen la misma cantidad de electrones. El amoníaco por la cantidad de núcleos. Claro, el amoníaco por la cantidad de núcleos, le seguiría el agua, y por último sería el fluoruro de hidrógeno. Pero en la práctica vemos que no es lo que ocurre. Por lo tanto, las fuerzas de London no son las que me están dando la tendencia en el punto de ebullición. Analicemos el dipolo-dipolo. En el dipolo-dipolo dijimos que podemos sacar, hacer una medida en el dipolo por las diferencias de electronegatividad que existe. En este caso sería entre el átomo electronegativo, nitrógeno e hidrógeno, flúor e hidrógeno y oxígeno e hidrógeno. Si hacemos eso, el dipolo, una estimación del dipolo del amoníaco sería 0,95, del fluoruro de hidrógeno sería 1,9, y para el agua sería 1,4.
si estaría prevaleciendo en todos los casos el dipolo-dipolo, el de mayor punto de ebullición sería el fluoruro de hidrógeno, y el de menor punto de ebullición sería el amoníaco. ¿Qué es lo que eso sí ocurre? Que el de menor punto de ebullición sea el amoníaco. O sea, la explicación de que el amoníaco tenga el menor punto de ebullición me la va a dar la fuerza de su enlace dipolo-dipolo. Ahora, no puedo basarme en el dipolo-dipolo para explicar lo que pasa con el fluoruro de hidrógeno y con el agua respecto de sus puntos de ebullición. Tengo que analizar el siguiente tipo de enlace. Para analizar el enlace puente-hidrógeno, dijimos que vamos a contabilizar el enlace puente-hidrógeno según cuántos enlaces puente-hidrógeno pueda formar una molécula. Y cuántos enlaces va a formar una molécula va a depender de la cantidad de hidrógenos que tenga unidos a un átomo electronegativo y pequeño, y el número de pares de electrones no compartidos que tenga el átomo electronegativo. Entonces, el amoníaco va a formar 4 enlaces, ahora vamos a ver por qué. El flúor va a formar 2 y el agua va a formar 4. Voy a compartir nuevamente la pizarra para que veamos esto. ¿La ven ahí a la pizarra? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense. En el amoníaco habíamos hecho esta estructura. Entonces, por aquí va a venir este hidrógeno y se va a unir al par no compartido de este nitrógeno, de otra molécula de amoníaco. Este hidrógeno se va a unir al par no compartido de otra molécula de amoníaco, este hidrógeno, al par no compartido de otra molécula, y el nitrógeno de la molécula que estamos analizando se va a unir al hidrógeno de alguna otra molécula. Ya no me alcanza para dibujar el nitrógeno. Entonces, el hidrógeno puede formar, no sé por qué se me va el brillo. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta molécula que estamos analizando va a formar un puente hidrógeno, otro puente hidrógeno, acá no lo hice con línea de trazos, otro puente hidrógeno, y otro puente hidrógeno acá. ¿Sí? La molécula de amoníaco puede formar 4 enlaces puente hidrógeno. Por eso contamos para cada molécula y para poder comparar la fuerza de los enlaces puente hidrógeno, la cantidad de pares no compartidos del átomo electronegativo, de pares de electrones no compartidos del átomo electronegativo y los hidrógenos, ¿sí? Primero voy a hacer la del agua y por último voy a hacer la del fluoruro de hidrógeno. En el agua, la tenemos hecha varias veces, pero entonces cada hidrógeno se va a unir al par no compartido del oxígeno de otra molécula de agua. Este se va a unir al hidrógeno de otra molécula de agua. Y analizamos la del medio entonces, para que sea más fácil el dibujo. Este va a estar unido al oxígeno de otra molécula de agua. Y este va a estar unido al par no compartido del oxígeno de otra molécula de agua. Entonces, esta molécula que está acá, que estamos analizando, forma un puente hidrógeno, 2 puentes hidrógeno, 3 y 4. También puede formar 4 puentes hidrógeno. En cambio, ¿qué pasa con el fluoruro de hidrógeno? Tenemos aquí el flúor y uno puede decir, bueno, tenemos un hidrógeno unido al flúor y el flúor tiene a su vez 3 pares de electrones no compartidos. Podría pensar que por cada par no compartido puede formar un puente hidrógeno. Sin embargo, eso no ocurre. Solo forma puentes hidrógenos
por el hidrógeno y por uno de sus pares de electrones no compartidos. Por tal motivo, y acá seguirá con otro, cada molécula de flúor solo puede formar 2 puentes hidrógeno. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que el flúor, al tamaño del átomo de flúor. Recordemos que el flúor es el elemento más pequeño de la tabla periódica. Como es el más pequeño, tiene sus pares no compartidos muy próximos entre sí. Y formar una unión con otras moléculas, serían 3, rodean estos pares de electrones, le genera mucha repulsión electrónica por su tamaño tan pequeño, porque terminan muy cerca esas moléculas entre sí. Por tal motivo, el flúor, para evitar esa repulsión electrónica, solo puede acomodar 2 enlaces puentes hidrógeno, uno por el hidrógeno y otro por el átomo de flúor. Perdón, por lo tanto, el fluoruro de hidrógeno solo puede tolerar 2 enlaces puentes hidrógenos, uno por el hidrógeno y otro por el flúor. Entonces, eso es lo que tenemos contabilizado aquí. Eso es lo que tenemos contabilizado aquí. 4 enlaces para el amoníaco de los puentes hidrógenos, 4 enlaces para el agua y 2 para el fluoruro de hidrógeno. ¿Me siguen hasta allí, chicos? ¿Se va entendiendo cómo contamos la fuerza de los enlaces? Sí, profe. Perfecto. Bien, gracias por responder, Virginia. Facundo también me pone que sí. Entonces, fíjense que la tendencia para poder explicar estos puntos de ebullición, la tendencia del menor punto de ebullición viene dada por el dipolo-dipolo. Que quien tiene el menor dipolo es el amoníaco, entonces el dipolo es el que termina pesando para hacer que el amoníaco tenga el menor punto de ebullición. Y luego la tendencia me la da el puente hidrógeno. Por eso el fluoruro de hidrógeno tiene solamente 2 enlaces, y como el agua tiene los 4 enlaces puente hidrógeno, termina prevaleciendo sobre el fluoruro de hidrógeno, que era el que ganaba en dipolo-dipolo, ¿sí? Los 4 puentes hidrógenos del agua terminan influyendo más para poder definir que el agua tenga un punto de ebullición de 100 grados centígrados y el fluoruro de hidrógeno de 19,5. A veces uno puede analizar los enlaces y simplemente analizando los enlaces puede sacar una conclusión respecto de las propiedades físicas como el punto de fusión y el punto de ebullición. Fíjense en este caso que tenemos diferentes tendencias según las fuerzas que estén uniendo, ¿sí? Entonces, un poco ahí es necesario ver experimentalmente cuáles son estos valores, y a partir de allí fundamentamos analizando los tipos de enlace, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios de esto en el seminario. Bueno, la disposición de los enlaces puentes hidrógeno, acá está mejor dibujada en esta imagen. Fíjense, acá están los 2 enlaces por cada molécula del fluoruro de hidrógeno, y aquí están los enlaces para el amoníaco, ¿sí? Están aquí formados los 4 enlaces. Y para el agua, la habíamos visto ya en varias imágenes antes, cuando explicamos el puente hidrógeno, y acá estaría representado para el agua. También pueden darse enlaces puente hidrógenos, yo estoy hablando de todas moléculas iguales entre sí, pero se podría dar, por ejemplo, entre la molécula de agua y el amoníaco, tranquilamente, ¿sí? Por algún hidrógeno de la molécula de agua que se una, por ejemplo, al par no compartido del nitrógeno y viceversa. ¿Sí, chicos? Se podría dar entonces entre la molécula de agua y el amoníaco, entre la molécula de agua y algún ácido inorgánico, lo vamos a analizar en los ejercicios. Se puede dar entonces enlace entre moléculas diferentes. Este enlace puente hidrógeno. Continuemos. Nos faltaba ver dentro de las fuerzas intermoleculares la que podía darse cuando teníamos una molécula polar con una molécula no polar. Cuando tenemos una molécula no polar, fíjense, tenemos aquí no sé si esta es la mejor representación, me parece que no está el átomo esférico, no, recién estoy leyendo con detalle.
Sí, está bien. Está bien. Fíjense, tenemos acá la molécula no polar en A, la molécula no polar con su nube electrónica distribuida en forma simétricamente. En B tenemos la molécula polar con su densidad de carga negativa y su densidad de carga positiva. Como resultado de que una molécula polar con su dipolo permanente se aproxime a una molécula no polar que tenía su nube electrónica en forma simétrica, se termina induciendo un dipolo en la molécula no polar, de forma tal que el resultado sería lo que vemos aquí en C. La molécula no polar distorsionó su nube electrónica en virtud de la influencia del dipolo de la molécula polar. Entonces se le generó una densidad de carga positiva por un lado y negativa por otro, debido a la cercanía o a la proximidad de esa molécula polar con su dipolo permanente. Este tipo de interacción, lo pusimos en la tabla del principio, que se da entre moléculas distintas. Sí, se da entre moléculas distintas porque estamos hablando de una molécula cualquiera no polar y de una molécula polar, ¿sí? Se llama dipolo por la molécula polar, que tiene su dipolo permanente. Dipolo, dipolo inducido. El dipolo inducido sería el de la molécula no polar. Entonces, la interacción se denomina dipolo, dipolo inducido. Un ejemplo de esto es el yodo en agua. Ustedes deben estar haciendo el laboratorio de propiedades de la sustancia en función de los enlaces. Cuando ven la solubilidad del yodo en agua, ponen una punta de espátula de yodo en un tubo de ensayo con agua, y ven que algo se solubiliza, y algo se solubiliza porque el agua se colorea del color del yodo, ¿sí? Eso se debe a que hay un tipo de interacción que permite esa solubilidad. Cuando hablamos de solubilidad, recuerden que hablamos de que lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, esta interacción dipolo, dipolo inducido, es la que termina generando algún tipo de solubilidad por la interacción que hay entre el yodo y el agua. Las otras interacciones que vamos a estudiar son la del ion dipolo. La interacción del ion dipolo se da, ahora ya salimos de exclusivamente las moléculas, o sea, hasta aquí hablamos de enlaces o de fuerzas entre moléculas expresamente, y aquí ya vamos a hablar de interacción que puede haber entre una sustancia con enlace iónico, por eso hablamos de interacción ion, y una sustancia, una molécula polar, que tenga un dipolo permanente. Cuando una sustancia iónica interacciona con una molécula polar, se da este tipo de interacción que se llama ion dipolo, que es la que me permite explicar, por ejemplo, la solvatación o la hidratación de un ion en agua. ¿Y a qué se debe? Se debe justamente a que si tenemos una sustancia iónica, tendremos un catión y un anión. Y si tenemos una sustancia, una molécula polar, tendremos una densidad de carga positiva y negativa. Fíjense que yo hablo de cargas netas en las sustancias iónicas, y cuando hablo de las moléculas, hablo de densidades de carga, porque no son cargas netas, como en el caso del catión y el anión, es como algo más suave. No obstante, la carga del ion se ve atraída por la densidad de carga opuesta a su carga que tenga la molécula polar. Fíjense aquí, ya voy a poner, este es un GIF, tenemos representada una sustancia iónica con sus cationes y sus aniones. Este es el fundamento de por cual las sustancias iónicas se disuelven en agua. La mayoría de las sales, en mayor o en menor medida, dependiendo de una serie de propiedades que vamos a estudiar un poquito cuando veamos algunos grupos en particular, pero en general para disolverse, recordemos que también lo analizamos en compuestos iónicos, para disolverse hay que vencer la energía reticular que mantiene unido al catión con el anión, y luego cada ion en la solubilidad en agua es rodeado por la molécula de agua, por su parte positiva, si se trata de un anión, o por su parte negativa, si se trata de un catión. Veamos el GIF que explica un poco, que muestra un poco cómo se produce. Fíjense allí, se rodea el anión de la parte positiva de la molécula de agua, y el catión
se rodea de la densidad de carga por la parte, es rodeada por la parte de la densidad de carga negativa de la molécula de agua, ¿sí? Esto es lo que se produce cuando se hidrata un ion, en otras palabras, cuando se disuelve una sal en agua. Se fundamenta esa disolución por la interacción entre el ion y el dipolo de la molécula de agua. Como siempre estamos hablando o de cargas o de densidades de carga, la carga negativa es rodeada por la densidad de carga positiva de la molécula polar. Y la carga, el catión, la carga positiva, el catión de la sustancia iónica, es rodeado por la densidad de carga negativa de la molécula polar. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende esta interacción? Aquí lo tenemos en particular, explicando la solubilidad del cloruro de sodio. Tenemos el cristal de cloruro de sodio, cúbica centrada en las caras, la molécula de agua, entonces el ion sodio, que es el catión, se va a rodear de la parte negativa de la molécula de agua, que es la parte del oxígeno, por el lado del oxígeno, mientras que el anión cloruro se va a rodear por la parte positiva de la molécula de agua, que son los hidrógenos que quedan cargados positivamente, ¿sí? O con densidades de carga positiva. ¿Se entiende, chicos, esta interacción? Sí, profe, pero el ion se disocia por completo. Si tenemos una molécula entre dos iones, una carga positiva y negativa, o sea, lo separa directamente el agua. Claro, pero allí hay a ver, parte de este proceso, nosotros no estamos hablando ahora de la parte termodinámica en realidad del proceso, ¿no? Pero lo que ocurre es recordemos que la atracción entre el catión y el anión viene dada por la energía reticular, ¿sí? Lo estudiamos en enlace iónico a eso. Y hay una energía que está involucrada también en este proceso de disolución, que se llama entalpía o energía de hidratación. Es la energía involucrada en este proceso que estamos viendo aquí, o en el GIF anterior. El proceso en el cual, una vez que el ion se separó del cristal, es rodeado de las moléculas de agua por la densidad de carga correspondiente. Son dos pasos. Primero vencer la energía reticular y después hidratar el ion. En ambos casos tenemos involucradas energías. Para romper y separar el catión y el anión tenemos que vencer la energía reticular. Y tenemos involucrada una energía que se denomina, es una entalpía de hidratación para poder obtener el ion hidratado, como estamos viendo acá. El resultado total de este proceso, ahora lo vamos a anotar, el resultado total de este proceso es la disolución de la sustancia iónica, ¿sí? Esa disolución de la sustancia iónica, termodinámicamente también tiene involucrado un calor que se llama calor de disolución. Entonces, básicamente, la disolución de una sustancia depende del balance entre estas dos energías, la entalpía de hidratación y la energía reticular. Ejemplos de esto lo van a ver cuando estudien los grupos, pero lo vamos a anotar ahora. Entonces, cuando la entalpía de hidratación supera a la energía reticular, esa disolución supera en realidad en valor absoluto, esa entalpía de disolución resulta negativa, y por lo tanto la sustancia es soluble. O sea, acá ya empezamos a analizar cuándo una sustancia es soluble o no, o sea, no se confundan con esa parte. Cuando la energía reticular es muy grande, mayor que el valor de la entalpía de hidratación, la energía, mejor lo anotemos, porque si no hablo de entalpías de energías y se van a perder. Lo vamos a explicar con lo que ocurre en realidad en el proceso de disolución. Vamos a ver la pizarra. Ahí están viendo la pizarra, ¿no? A ver, vamos a ver. En un proceso de disolución, interviene la entalpía de disolución.
que es un balance entre la entalpía de hidratación y la energía reticular. Ya se va a actualizar. Qué lento que es. Ahí se va actualizando. Ahí se vaya actualizando, voy mirando cómo les va saliendo a ustedes. Entonces, cuando la entalpía de disolución es menor que 0, eso me implica que la sustancia es soluble. Eso se da si la entalpía de hidratación es mayor que la energía reticular. Yo voy escribiendo y ya se les va a actualizar. Si la entalpía de disolución es mayor que 0, la sustancia es poco soluble o insoluble. En ese caso, la entalpía de hidratación es menor que la energía reticular. Cuando la entalpía de hidratación es mayor, es un balance energético el que se produce, en balance termodinámico, ¿sí? De calores. Entonces logra cubrir el calor o la energía involucrada por la energía reticular para poder separar el catión y el anión y disolver una sustancia, ¿sí? Por eso el balance total se llama entalpía de disolución. Lo que estamos analizando aquí en esta interacción ion-dipolo, para que no perdamos el punto de vista, es ya asumiendo que estamos solubilizando a la sustancia, ¿sí? Ya asumimos que se venció la energía reticular y estamos en la etapa la parte de la hidratación del ion, ¿sí? Cuando se produce la hidratación del ion, la interacción que me explica esa posibilidad de hidratación es la interacción ion-dipolo, porque el ion queda rodeado de la parte de la densidad de carga opuesta para el caso de la molécula de agua. Eso sería lo que estaríamos explicando. ¿Se entendió, chicos? Esto que les escribí recién es para poder responder la pregunta aquí del compañero, pero lo van a volver a ver cuando vean los grupos, no se preocupen por eso. Pero un poco, ¿se entendió esa parte? Un poco lo que queremos explicar con la interacción. Bien. Ion dipolo es la parte de la hidratación directamente, cuando ya se logró vencer la energía reticular y pasamos a hidratar, ¿sí? Estamos explicando el proceso físico, no entré yo cuando les expliqué esta interacción en la parte termodinámica, cuyo fundamento es lo que les escribí recién en la pizarra, ¿sí? Por ahí eso, para que no se confundan de que hay algo más que esté pasando ahí, si falta hacer un análisis de los calores involucrados, la parte termodinámica, que no lo estoy incluyendo aquí porque no viene un poco todavía el tema de las moleculares, sino que lo vamos a analizar y lo vamos a ver cuando veamos a fondo los grupos y expliquemos las solubilidades. Ese balance que les di es el motivo por el cual se puede explicar que algunas sustancias sean muy solubles y otras sean poco solubles. Pero una vez que uno logra solubilizarlas, el proceso de hidratación se explica por la interacción ion-dipolo. Bien. Continúo con la última interacción para poder hacer algunos ejercicios hasta que termine la clase. La última interacción que nos falta ver es la interacción ion-dipolo inducido. Se da, como su nombre lo indica, ion es sin acento, como su nombre lo indica, entre una sustancia con enlace iónico y una sustancia molecular no polar, ¿sí? Entonces se da cuando una molécula no polar interactúa con un ion. La proximidad del ion provoca la distorsión de la nube electrónica de la molécula no polar y da lugar a un dipolo, induce un dipolo. Sería el ejemplo del bromo líquido y de la disolución del cloruro de sodio en bromo, ¿sí? Tenemos acá la molécula no polar y acá tenemos la sustancia iónica. Ese sería un ejemplo.
Si tendríamos que hablar de la fuerza de atracción, perdón, la fuerza en la que influye uno u otro enlace, lo podríamos resumir en esta tablita, fíjense. La interacción ion-dipolo, es decir, entre una sustancia iónica y una molécula polar, la que explicábamos con el agua y el cloruro de sodio, tiene una energía por mol de sustancia aproximadamente, no es 15 tajante, aproximadamente de 15 kilojoule por mol. La interacción dipolo-dipolo, el enlace intermolecular dipolo-dipolo que se da entre moléculas polares, tiene una energía mayor que 2 kJ por mol. Las fuerzas de London, que se dan en todo tipo de moléculas, tienen una energía aproximadamente hasta de 2 kJ por mol. ¿Sí? Hasta de 2 kJ por mol. Y el puente hidrógeno, que es de los más fuertes que tenemos aquí, tiene una energía de hasta 40 kJ por mol, como para que tengamos una idea de la intensidad de las diferentes fuerzas intermoleculares que estuvimos viendo hoy. ¿Por qué? Porque además en uno de los ejercicios nos pide que las ordenemos, ¿sí? Entonces, esto nos permitiría dar un orden. No es específicamente acá, es mayor que 2, entre 2 y 4, dice alguna bibliografía para el dipolo-dipolo. En el puente hidrógeno dice entre 20 y 40, dice alguna bibliografía, ¿sí? Para el ion dipolo alrededor de 15, y para el London hasta 2 kJ. Hasta. Entonces podríamos encontrar algunos London más débiles, y algunos dipolos próximos a 2, por ejemplo, ¿sí? Con esto, chicos, hemos explicado los tipos de fuerzas intermoleculares y las interacciones que hay, fuerzas o enlaces intermoleculares. ¿Se entiende, chicos? Ahora tendríamos que comenzar a aplicarlo a los ejercicios del seminario. No hay mucha más teoría de enlace intermolecular, ahora solo es aplicar esto que vimos en los ejercicios. ¿Se entendió, chicos? Como para que vayamos a los ejercicios para ir viendo cómo los aplicamos. ¿Alguien quedó con alguna duda? A ver, comencemos con el primero, no me contesta nadie. Comencemos con el primero para ver cómo vamos a ir razonando. En el primer ejercicio, ya ahora empiezo a compartir la pizarra, por eso tienen los enunciados nada más. Dice, ejemplifique con las sustancias de la siguiente lista todos los tipos de fuerzas intermoleculares e interacciones posibles. Tipos de fuerzas intermoleculares, acá tenemos sustancias hasta la J, y tenemos que dar ejemplo de cada una. O sea, interacción entre especies iguales, 2 ejemplos de interacciones entre especies iguales, y 2 ejemplos de interacciones entre especies distintas. Hacer un esquema para mostrar esas interacciones y ordenarlos según la fuerza entre las partículas, asumiendo que todos los parámetros moleculares son similares. Un poco el orden este que nos pide aquí, según la fuerza, es la tablita que vimos al final, ¿sí? Que la vamos a repetir. Bien. Entonces, vamos a compartir la pizarra para comenzar a hacer los ejercicios. Paso a la siguiente hojita, y donde tengo mi guía. Acá. Así voy viendo cómo se les actualiza. Bien, tenemos que empezar entonces a indicar para cada sustancia el tipo de interacción posible. La primera sustancia es el cloro. Algunas yo las voy a hacer más rápido que a otras, porque algunas ya las hemos analizado a lo largo de la clase. Para el cloro, el primer paso es hacer su estructura de Lewis. La estructura de Lewis del cloro la analizamos un poco cuando hicimos el ejemplo de las que tenían las fuerzas de dispersión. Esta sería la estructura de Lewis de la molécula de cloro. Dijimos que, bueno, es una molécula lineal y es una molécula que resulta no polar. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular va a atraer a las moléculas de cloro? Fuerza intermolecular de las que estudiamos en la clase de hoy. O sea, ustedes me deberían contestar London, dipolo-dipolo, o puente hidrógeno, dipolo-dipolo inducido, ion-dipolo. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular es la que mantiene unidas a las moléculas de cloro?
fuerza de London. Fuerzas de London, exactamente. Las vimos justamente como ejemplos. Serían fuerzas de London. Bien. El siguiente que tenemos que ver es el argón. El argón es uno de los gases nobles. Si recuerdan, bueno, ya se va actualizando la pizarra. Despacito se va actualizando. Si recuerdan, para el argón, dijimos que las fuerzas de London nos van a explicar también las propiedades físicas de los gases nobles, que los podemos considerar como moléculas monoatómicas, ¿sí? Por lo tanto, el argón las podríamos considerar como molécula monoatómica, es no polar, y como es no polar, y les dije al principio, el tipo de fuerza de atracción va a ser de London. Voy a ver si actualizo acá la página y se hace un poquito más rápida, porque a veces doy la clase y mientras yo escribo se va actualizando, pero ahora no, está muy lenta. Ahí está, vamos a ver si ahora se actualiza un poquito más. Bien, seguimos con el C. Tenemos la molécula de ácido clorhídrico. Fíjense que yo ya les voy diciendo la molécula, pero podríamos tener un ejercicio donde tengamos todas las especies mezcladas. Entonces algunos podríamos no recordar que el ácido clorhídrico forma moléculas. ¿Cómo vamos a saber el tipo de enlace interatómico que tiene? Porque para saber que forma molécula tenemos que saber que formó enlace covalente primero. ¿Cómo hacemos para saber si es una molécula o no? ¿Qué sacábamos para diferenciar una sustancia de enlace iónico de una sustancia con enlace covalente? Diferencia de electronegatividad. Diferencia de electronegatividad, ¿sí? ¿Alguno tendría dudas? Porque fíjense que acá tenemos unas mezcladas. Si alguno tendría dudas, hace la diferencia de electronegatividad entre el cloro, que tiene 3, y el hidrógeno, que tiene 2,1, 3 menos 2,1 me da de 0,9, que sería enlace covalente. Por lo tanto, el cloruro de hidrógeno forma una molécula lineal. Yo hago rápido su estructura de Lewis, el ejercicio de contar los electrones de valencia, y poder hacer la estructura de Lewis, tiene que haber quedado claro de la clase de enlace covalente, ¿sí? Yo algunas que pueden llegar a ser un poquito más complicadas las voy a desarrollar, pero las más comunes las voy haciendo directamente. Tenemos entonces una molécula que es lineal. ¿Y cómo será esta molécula? ¿Polar o no polar? ¿Qué opinan? Polar. Polar, bien. Es una molécula polar. Por lo tanto, ¿qué tipo de enlaces intermoleculares va a tener? London y dipolo, dipolo. Bien. Va a tener London porque todas tienen London, y además va a tener dipolo-dipolo porque es una molécula polar. Vamos con el punto D. En el D tenemos al fluoruro de hidrógeno, que lo hemos analizado en clase. Hicimos su estructura de Lewis. Es una molécula lineal. Es una molécula polar. ¿Y qué tipo de enlaces intermoleculares tiene? London, dipolo, dipolo y puente hidrógeno. Bien, justamente lo vimos como ejemplo del puente hidrógeno. Tenemos London, dipolo, ay, qué fea que me salió acá, la I. Dipolo, dipolo y puente hidrógeno. Tiene los 3 tipos de enlace. Vamos con el E. Yoduro de sodio. ¿Qué tipo de enlace tiene? ¿No sería iónico, profe? Correcto, por eso yo les decía que hay mezcladas acá. Es una sustancia iónica acá.
iónica y por lo tanto forma redes iónicas. Aquí yo no hablo ni de dipolo-dipolo, ni de London, ¿sí? En esta parte que tengo que dar el tipo de enlace no puedo decir que tiene ninguno porque no tiene ninguno, no forma molécula, ¿sí? No forma molécula, sería una sustancia iónica. Por eso justamente les decía que fijarse porque están mezclados. En el F tenemos al nitrógeno molecular. La estructura de Lewis de la molécula de nitrógeno, es esta, con un triple enlace, es una molécula lineal. ¿Y qué tipo de enlace tendrá? Intermolecular. Solo London. Solo London porque es no polar. Vamos a poner aquí. Pongo no polar o nos familiaricemos con esto. Momento dipolar igual a 0. ¿Sí? Es equivalente a decir que es no polar. Esto ya lo vieron en covalente. Por lo tanto, solo tiene enlace de London. En el G tenemos al agua, a la tan conocida molécula de agua, que entonces hacemos su molécula angular, sabemos que es una molécula polar, o sea que su momento dipolar es distinto de 0, y entonces sabemos, en virtud de lo que dijimos en la clase, que tiene London, que tiene dipolo-dipolo, y que tiene puente hidrógeno. Lo analizamos en uno de los ejercicios, por eso lo paso rápido. FGH. En el H tenemos, hay 2G, GG dice. Bueno, está mal ahí, dice G', sino G' tiene que ser este. Le pongo G' para no, porque después no vamos a ir mal con la numeración. Tenemos el metano. Si recuerdan, vimos la molécula de metano que ubicaba a los átomos de hidrógeno en un tetraedro, y el átomo de carbono se encontraba en el centro de ese tetraedro. ¿Era una molécula polar o no polar, el metano? Su geometría molecular... No polar. Era no polar, ¿verdad? Bien, su geometría molecular era tetraédrica, por lo tanto, es una molécula no polar. Su momento dipolar es igual a 0. Para poder sacar la geometría, disculpen que sea reiterativa, pero hubo que sacar la cantidad de electrones de valencia, hacer la estructura de Lewis, analizar con la TREPEV, y recién concluyo la geometría, y a partir de allí recién digo si la molécula es polar o no. Como sé que es no polar, ¿qué tipo de enlaces intermoleculares tiene esta molécula? London. London. Acá yo no le hice el vector. Vamos a mantener la misma escritura para todos. Solo tiene entonces enlaces de London, no hay otro. El H es el eteno, es una molécula orgánica. Orgánica, digo, la estudian por lo general cuando ven orgánica. Su estructura de Lewis tiene esta forma. Hay un doble enlace entre los dos carbonos. Y forma parte de lo que uno conoce o se estudia como hidrocarburos. Fíjense que la molécula es simétrica. Por lo general, todos los hidrocarburos son moléculas de cadenas largas, donde hay muchos átomos de carbono unidos a los hidrógenos, de ahí el nombre de hidrocarburos, y por lo general son moléculas no polares, a menos que tengan algún halógeno por allí, ahí ya son polares, ¿sí? Pero cuando son carbonos e hidrógenos, son moléculas no polares. Entonces, si es no polar, ¿qué tipo de enlace intermolecular va a tener? London. London, exactamente. Bien. Entonces, fíjense que no, sí, hice todas las que tenemos allí. No, me falta el yodo, perdón. Vamos a terminar acá con el yodo, que me entre en esta hojita. Tenemos el yodo, que lo analizamos también en la clase. Esta es la molécula de yodo.
es una molécula lineal, ¿y qué será? ¿Polar o no polar? ¿Qué dijimos en la clase? Para el yodo molecular. Miren su estructura de Lewis. No polar, profe. No polar. Momento dipolar igual a 0, por lo tanto, ¿qué tipo de fuerza intermolecular une a London. las moléculas de yodo? London. Perfecto. No. Bien. Allí entonces, para las diferentes sustancias, hemos determinado el tipo de fuerza intermolecular. Estaríamos considerando entonces las moléculas de metano unidas entre sí, las moléculas del eteno unidas entre sí, las del yodo unidas entre sí, las del agua unidas entre sí. La segunda parte de esta primera parte del punto 1 dice de 2 ejemplos de cada una. Uno entre especies iguales y otro entre especies distintas. Entonces, por ejemplo, entre especies iguales sería el análisis que estuvimos haciendo ahora, ¿sí? Ejemplo de uniones entre especies iguales, entre varios metanos unidos entre sí, por ejemplo, la unión que van a tener será London. Entre varias moléculas de agua unidas entre sí, las uniones que van a tener son de London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Entre varias fluoruros de hidrógeno unidos entre sí, tendrán uniones London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Entre varios átomos de argón, que los consideramos, recuerden, moléculas monoatómicas, tendrán entre sí uniones de London, ¿sí? Ahora me pide también entre sustancias diferentes entre sí, entre especies distintas. O sea que, por ejemplo, entre especies distintas podríamos decir, por ejemplo, el del yodo y el agua. A ver, vamos pensando qué tipo de interacción pueden tener. Entre el yoduro de sodio y agua, por ejemplo. Entre el ion sodio y el yodo, por ejemplo. ¿Qué tipo de interacción voy a tener entre el yodo, que es una molécula no polar, y el agua, que es una molécula polar? ¿Qué dijimos respecto de estas interacciones, por ejemplo? Que el agua, que es una molécula polar, tiene un dipolo, es un dipolo permanente, y ese dipolo permanente me va a inducir a que la molécula de yodo, que recién dijimos que es no polar, en la molécula de yodo que es no polar, se genere un dipolo. ¿Cómo se llamaba esa interacción? A ver Dipolo, si- dipolo inducido. Bien. Acá entonces tendríamos un ejemplo del dipolo inducido. ¿Se van dando cuenta, chicos, cómo analizamos las interacciones posibles? Cuando son especies distintas, sobre todo, que es lo que puede llegar a complicar un poquito más, o no complicar, pero por ahí les puede costar identificarlo. Analizamos cada una de las especies que estamos considerando, analizamos el tipo de molécula que son, si son moléculas, o el tipo de enlace que tienen, y a partir de allí podemos razonar su interacción. No se actualiza. Voy actualizando la página. Ahí está. ¿Qué tipo de interacción va a haber entre el yoduro de sodio, que era una especie iónica, y el agua, que es una molécula polar? Este es iónica. Sería Dipolo, dipolo. ion por el primero y dipolo. Sí. Esta tiene un ion, entonces esta es iónica, entonces es ion, y esta, que es polar, tiene un dipolo permanente. Entonces esa interacción se llamaba ion-dipolo. Ion, porque tenemos una sustancia iónica, y dipolo, porque tenemos una sustancia polar, y esa sustancia polar tiene un dipolo permanente. Ven que es como si estaríamos leyendo el tipo de enlace de cada una, y a partir de allí sacamos el tipo de interacción. ¿Sí? Aquí tenemos el ion sodio, y tenemos, este es un ion, y tenemos una sustancia no polar, como es el yodo. ¿Qué tipo de interacción puede haber?
Ion dipolo inducido. Así es, ion, por el ion sodio, dipolo inducido, porque ese ion me va a inducir a que se distorsione la nube electrónica del yodo, generándome un dipolo. ¿Bien? Ion dipolo inducido. Eso sería entonces lo que me pide la última parte del punto 1, que es dar 2 ejemplos de cada una, uno entre especies distintas y uno entre especies iguales y otro entre especies distintas. Voy a continuar un poquito más para ver si podemos terminar el punto 1, aunque sea. En la segunda parte del punto 1 nos pide que hagamos esquemas para mostrar las interacciones presentes. Los esquemas un poco los estuvimos viendo a lo largo de la clase. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando hablamos de las fuerzas de London, hablamos de la nube electrónica que originalmente, supongamos que tenemos acá una molécula de cloro. Yo represento con un signo positivo el núcleo de los 2 átomos, ahí se está actualizando recién la página, de los 2 átomos de cloro que forman esta molécula de cloro. Estoy actualizando para que vean rápido la imagen. Inicialmente la molécula, bueno, no me salió muy simétrica, a ver si me sale mejor ahora. Inicialmente la molécula de cloro tiene su nube electrónica distribuida simétricamente. El movimiento de los electrones me distorsiona la nube electrónica y puede producir una separación de cargas instantánea, generando una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. Que entonces en la molécula vecina me termina generando la misma distorsión y por lo tanto la generación de una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa. Esta sería otra molécula de cloro y así sucesivamente. Eso sería un poco los mismos esquemas que estuvimos viendo en la clase, pero dibujados, de cómo influye el enlace de London. La interacción dipolo inducido, no es una interacción, es tener una fuerza intermolecular, mejor dicho, dipolo inducido. Entonces dibujo, aquí fíjense, el dipolo directamente, la densidad de carga positiva para la molécula en una parte y densidad de carga negativa, y en una molécula no polar, a ver primero, sí, en una molécula no polar vamos a dibujar la nube electrónica de la molécula original, de la molécula no polar, y aquí la nube electrónica de esa molécula distorsionada por la presencia del dipolo. Aquí tendría la densidad de carga positiva y aquí la densidad de carga negativa. Un poco son los mismos esquemas que estuvimos viendo, mejor dibujados o con la imagen que vimos en la presentación. El enlace intermolecular dipolo-dipolo, este es sencillo de representar. Tenemos claramente una parte de carga positiva, una densidad de carga positiva en la molécula y una densidad de carga negativa, que se une a la parte positiva de otra molécula, y así sucesivamente, y la parte negativa de esa segunda molécula a la parte positiva de otra molécula. Fíjense, acá no hablamos de distorsión de la nube electrónica, porque tenemos claramente una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa. Luego tenemos la interacción ion-dipolo, en la cual, por ejemplo, puedo dibujar, ya que hablamos del yoduro de sodio, el anión yoduro, rodeado de la parte positiva de las moléculas de agua. Entonces el anión yoduro es el ion, y el dipolo es el dipolo del agua, y era lo que explicamos, la interacción, lo que nos explicaba, perdón, la interacción en la solubilidad de las sustancias iónicas. Y nos faltaría dibujar el ion dipolo. Tenemos, por ejemplo, aquí el ion con carga positiva, y
ion, perdón, dipolo inducido. Tenemos, supongamos, la molécula no polar, distorsionada, distorsionada, y si este ion, en el caso que estoy dibujando acá un catión, entonces acá se genera de este lado la densidad de carga negativa, porque es atraída por el catión, y aquí la densidad de carga positiva. Acá no está muy bien dibujado, porque estoy dibujando como que sería más grande. Esto voy a dibujar un poquito más alargada la molécula. La molécula no polar, ¿sí? Así, vamos a suponer que es un poquito más alargadita, entonces allí estaría mejor representado. Lo que dibujo con carga positiva al medio es el núcleo de una molécula cualquiera, no polar, vía atómica, por eso le dibujo dos cargas positivas como sería el núcleo positivo. Lo que está en rojo es la distorsión de la nube electrónica, la densidad de carga negativa está pegada, podríamos decir, al ion positivo, o es la que está atraída por el ion positivo, porque en este caso estoy considerando un catión, ¿sí? Si no, podría ser tranquilamente al revés. Y luego nos quedaría la interacción puente-hidrógeno, que la tienen representada varias veces, la hicimos en la pizarra en la clase de hoy, la tienen representada varias veces en la clase. Por último, para terminar el punto 3, donde nos pide que ordenemos los enlaces por la fuerza, tendríamos entonces en fuerza el enlace puente-hidrógeno, el primero. Teníamos acá el cuadrito. En fuerza, y ya terminamos, chicos. El puente hidrógeno era de los más fuertes, el ion dipolo, luego seguía el dipolo-dipolo, y el más débil podríamos decir que es el enlace de Long, ¿sí? Igualmente, fíjense cuando hemos hecho el ejercicio del agua, hay que analizar en algunos casos del agua, cuando comparamos el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno, fíjense que en algunos casos pesa más un enlace que otro. Eso hay que analizarlo en cada caso en particular. Mucho de eso vamos a hacer en los siguientes ejercicios del seminario que nos quedan. Por hoy llegamos hasta aquí. De teoría no hay más, no hay otra presentación. Solo vamos a desarrollar entonces el martes todos los ejercicios que nos quedan para terminar de analizar y afianzar los enlaces, chicos. No los demoro más porque ya tiene que entrar la otra clase aparte. Así que hasta allí sería por hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta?